Esto que voy a contar pasó cuando tenía 26 años. Vivía solo en un departamento chico en el centro de Santiago. Era un edificio viejo, de esos que huelen a humedad y a madera podrida, pero lo había conseguido barato, así que no me quejé. Mi vecino de al lado, el del 704, era un tipo extraño. Nunca lo vi salir. Jamás. El conserje decía que el departamento estaba vacío, que nadie lo arrendaba hacía años, pero yo escuchaba ruidos casi todas las noches. Pasos, susurros, arrastres. A veces incluso sentía un olor raro, como a carne, quemada o a cabello chamuscado. Pensé que quizás era un indigente que se había metido a vivir ahí, pero algo no cuadraba. Una noche, mientras veía una película con las luces apagadas, escuché un golpe seco en la pared que daba al 704. Me levanté, apagué la tele y me quedé en silencio. Del otro lado, se oía como si alguien arrastrara las uñas lentamente por el muro. Era un sonido chirriante, constante, que no podía ignorar. Me armé de valor, salí al pasillo y me paré frente a la puerta del 704. Estaba todo oscuro. Fui hasta la escalera de emergencia para ver si había luz por debajo de la puerta, y ahí fue cuando cometí el error. Me agaché y miré por el ojo de la cerradura. Lo que vi me dejó helado. Del otro lado había un ojo abierto, mirándome directamente. Era completamente blanco, sin pupila. Retrocedí tan rápido que casi caigo de espaldas. El corazón me latía como loco, pero no había terminado. Desde adentro, escuché una voz de mujer, áspera, como si arrastrara tierra. En la garganta, dijo: «Ya te vi». Corrí de vuelta a mi departamento y puse seguro en todas las puertas, pero el miedo ya se me había metido hasta los huesos. Pensé en llamar al conserje, pero no quería quedar como paranoico, así que me forcé a dormir. Pero esa noche no me dejaron. A las 3:33 exactas, escuché la cerradura de mi puerta girar. No había nadie afuera, pero el pestillo se movió solo, como si lo estuvieran probando. Agarré el cuchillo de la cocina y me quedé despierto hasta que amaneció. Al día siguiente, bajé decidido a hablar con el conserje. Le conté todo. Su cara cambió al instante. Me pidió que no hablara de eso con nadie y me dijo algo que me marcó. Ese departamento está maldito. Allí vivió una bruja. Una que no murió como todos piensan. Y ahí empezó todo. Cuando el conserje me dijo que allí había vivido una bruja, pensé que estaba exagerando. Hasta que me mostró el recorte de diario. Era de 1997. El titular decía: «Encuentran cuerpo momificado de mujer acusada de brujería en edificio del centro». La foto era borrosa, pero mostraba claramente el número de la puerta: 704. Según la nota, la mujer se llamaba Julia M. Pérez. Tenía más de 70 años y llevaba muerta por lo menos 2 meses cuando la encontraron. Lo raro fue que el cuerpo no se descompuso, a pesar de que estaba en pleno verano. La policía nunca explicó por qué. Lo más extraño es que tenía símbolos dibujados en todo el cuerpo con una sustancia negra, y los vecinos juraban haberla escuchado cantar días después de que muriera. Me fui de ahí con la piel erizada. No podía dejar de pensar que esa misma mujer, o algo de ella, seguía en ese lugar. Esa noche, para colmo, volví a escuchar ruidos, esta vez más claros. Alguien arrastraba los pies justo afuera de mi puerta. Apagué todas las luces y me escondí en la cocina, con el cuchillo otra vez en la mano. El sonido se detuvo, y después, como si todo se burlara de mí, escuché una risa. No era una risa normal. Era como la de una anciana con bronquitis, rasposa, descompuesta. Y lo peor fue lo que escuché después. «Te tengo cerca, hijito». Sentí un escalofrío tan fuerte que me cayeron lágrimas sin darme cuenta. Pero la cosa no terminó ahí. 2 días después, mi vecina del 702, una señora mayor que siempre tejía en su balcón, fue encontrada muerta. La encontraron sentada en una silla, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo tan horrible que no pudo ni gritar.
Tenía una expresión de terror congelada en la cara. La policía dijo que fue un infarto, pero no explicaron por qué tenía cenizas negras debajo de las uñas, ni un símbolo pintado en la pared detrás de ella. Yo lo vi. Era el mismo símbolo que vi en el recorte del diario. Me fui a dormir esa noche con la firme intención de irme del edificio al día siguiente. Pero entonces, algo más pasó. Algo que ya no me dejó dudas de que lo que vivía en el 704 no era humano. A las 2:58 am, el sensor de movimiento del pasillo se activó. Tengo una app que lo notifica en el celular. Vi la cámara y, lo juro por lo que más amo, se ve claramente una figura femenina caminando, arrastrando los pies, con el cabello cubriéndole la cara. Lo más terrorífico es que se detiene justo frente a mi puerta y levanta la cabeza. No había rostro, solo piel lisa, como si lo hubieran borrado. Después de eso, la app se cerró sola. El celular se reinició y cuando volvió, el video había desaparecido. Pero lo recuerdo con cada detalle, porque desde esa noche, cada vez que paso frente al 704, escucho su voz, esa voz que me sigue llamando. Hijito, aún no me miras bien. Abre la puerta, solo un poco. Después de ver esa figura sin rostro frente a mi puerta, no pude dormir. Pasé la noche despierto, cuchillo en mano, esperando que intentara entrar. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, como si supiera que el miedo me estaba comiendo por dentro. Al día siguiente, empaqué mis cosas. Ya no podía seguir ahí. Mientras bajaba mis cajas por el ascensor, uno de los botones empezó a parpadear. El del piso 7. Yo había presionado el 1. El ascensor se detuvo justo en el 7, aunque nadie lo había llamado. Las puertas se abrieron lentamente. No había nadie, pero en ese momento vi que la puerta del 704 estaba entreabierta, algo que juraría nunca había pasado. Me congelé. El pasillo estaba completamente en silencio. Pensé en bajar corriendo por las escaleras, pero algo, no sé qué, me empujó a acercarme. Era como una fuerza que me llamaba, suave, casi hipnótica. Me detuve frente a la puerta. El olor era insoportable. Moho, azufre y sangre vieja. Desde dentro vi una luz tenue, como de vela. Entonces escuché un murmullo. No era una voz clara, eran muchas, todas al mismo tiempo, hablando en un idioma que no entendía. Y después, una sola palabra. Mírame. Me asomé apenas, lo suficiente para ver algo que aún me cuesta describir. Había un espejo en el fondo del pasillo del departamento, cubierto por una tela roja, y delante de él, sentada en una silla, estaba la anciana. Sí, la misma del recorte, muda, inmóvil, como una muñeca vieja. Pero lo más horrible no fue eso, fue cuando la anciana levantó lentamente la cabeza. Y en el espejo no vi su reflejo. Vi el mío, sí, pero no como estaba. Me vi muerto, con los ojos vacíos, la piel ceniza y sangre bajando por la boca. Grité y corrí escaleras abajo como un loco. Me tropecé, me golpeé la rodilla, pero no paré hasta salir a la calle. Me fui directo a la casa de mi primo y me quedé ahí. Esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Estaba otra vez en el 704. Todo era rojo, las paredes, el suelo, el techo. Frente a mí, el espejo. Me acerqué y esta vez me vi atado a una silla, igual que la anciana. Y detrás de mí, esa figura sin rostro, murmurando un rezo, extraño en mi oído. Cuando desperté, tenía marcas en los tobillos y las muñecas, como si realmente me hubieran amarrado. Pensé que estaba volviéndome loco, pero entonces mi primo, que no sabía nada de lo que había pasado, me dijo: «Oye, anoche hablaste dormido. Dijiste, no quiero mirarla. El espejo no. El espejo no». Y fue ahí cuando entendí. Esa bruja, ese espíritu, o lo que sea, me había marcado. Quise denunciar lo que pasaba, hablar con alguien, pero todos me trataron como loco. Así que tomé una decisión drástica. Iba a volver al edificio.
pero no solo. Iba a llevar a alguien que pudiera ayudarme a terminar con eso, de una vez por todas. No sabía que eso solo iba a empeorar las cosas. Volver al edificio era una locura, lo sabía, pero no podía seguir con esa cosa encima. Desde que vi el espejo, sentía que algo me seguía a todas partes. Luces que parpadeaban, ruidos en las paredes, sombras en los espejos. Ya ni en la ducha podía estar tranquilo. Y cada vez que cerraba los ojos, la escuchaba. No me mires por fuera, mírame por dentro. Así que busqué ayuda. Un amigo me dio el número de una mujer que, según él, sabía de estas cosas. Se llamaba Emma y vivía en una casucha al fondo de un pasaje en Recoleta. Apenas la vi, supe que no era una farsante. Sus ojos eran distintos, como si ya hubiera visto cosas que el resto ni sospechaba. Le conté lo básico. No necesitó escuchar más. Me dijo: lo que viste en ese espejo no era tu reflejo. Era lo que esa entidad quiere que seas. Una copia, un envase. Le mostré las marcas en las muñecas. Emma las tocó y cerró los ojos. Ya está dentro, pero aún puedes sacarla, si lo haces antes de la luna llena. Quedaban 3 días. Volvimos, juntos al edificio. Entrar al 704 fue un infierno en sí mismo. Emma no dudó. Sacó un polvo negro de una bolsa y lo esparció por el marco de la puerta. El aire se volvió denso. Nos costaba respirar. El interior del departamento parecía más viejo que antes, como si el tiempo ahí no avanzara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos tallados, otros hechos con sangre seca. En el centro del salón había un círculo con cera negra derretida, y frente a él, el espejo. Pero ahora ya no estaba cubierto. Reflejaba la habitación, sí, pero no como la veíamos. En el reflejo, todo estaba vivo. Las velas encendidas, la figura de la bruja moviéndose al fondo. Emma no dudó. Sacó una especie de péndulo de hueso y comenzó a rezar en un idioma que no reconocí. De pronto, el espejo tembló. Literalmente. Como si la superficie fuera agua, y entonces se rompió. Pero no hacia afuera, hacia adentro. Como si algo, desde el otro lado, lo hubiera absorbido. Una sombra saltó del marco directo hacia Emma. La tiró al piso y ella empezó a convulsionar. Gritaba cosas sin sentido, se le cerraban los ojos y de su boca salía un humo denso y oscuro. Yo estaba paralizado, pero entonces el espejo empezó a mostrar algo nuevo. Una habitación, mi habitación, y yo, dormido en la cama. Esa cosa, esa entidad, ya no quería vivir en el 704. Quería mi cuerpo. La sombra se me lanzó encima. No vi su forma, pero sí su intención. Sentí un frío helado que me cruzó el pecho. Caí al suelo. Todo se volvió negro. Lo último que escuché antes de desmayarme fue la voz de Emma, susurrándome: «Despierta, todavía no la ha logrado». Desperté en el suelo del 704. Estaba oscuro. El espejo ya no estaba. Solo quedaba el marco vacío colgado en la pared. Emma estaba tirada a mi lado, inconsciente. Tenía la piel helada y marcas en el cuello como si la hubieran ahorcado. Pensé que estaba muerta, pero al acercarme, abrió los ojos de golpe. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar y dijo: «No es una bruja, es algo más viejo, algo que copia, que vive a través del reflejo de otros». Intentamos salir del departamento, pero la puerta no abría, como si el edificio mismo no quisiera dejarnos ir. Los muros comenzaron a temblar. Se oía un murmullo por todas partes, una especie de canto gutural que venía de las paredes. Emma gritó: «No mires los espejos, no los mires», pero fue imposible. El marco vacío empezó a llenarse de una neblina oscura, y de pronto se abrió como una ventana. Al otro lado estaba yo mismo, mirándome. Pero no era yo. Tenía los ojos negros, la piel gris, y sonreía como si esperara que yo le diera permiso para entrar. Me paralicé. Emma me agarró del brazo y me empujó al centro de la habitación.
Con una navaja se cortó la palma y dibujó un símbolo en el suelo con su sangre. Luego gritó algo en un idioma que sonó como un gruñido mezclado con plegaria. El departamento tembló, el espejo estalló, un grito agudo, largo y gutural llenó la habitación. Era como si 100 mujeres gritaran al mismo tiempo, y entonces, silencio. La puerta se abrió sola, salimos tambaleando, yo con la vista borrosa y Emma sangrando. Llegamos al ascensor y bajamos sin mirar atrás, pero el horror no terminó ahí. 2 días después, mientras me recuperaba en casa de mi primo, recibí un sobre sin remitente. Adentro venía una sola cosa, una foto mía, durmiendo, tomada desde dentro de mi departamento. En el reverso, escrito con lo que parecía ceniza: te vi en el reflejo, me gustó tu forma. Ese día Emma me llamó, su voz temblaba. No la encerramos, solo la alejamos. Y hay algo más. Tú fuiste el cuarto. La bruja ha marcado a 3 antes que tú. Todos murieron en circunstancias extrañas. Y tú eres el siguiente si no la devuelves. ¿Devolver qué?, le pregunté. Su respuesta fue lo peor que pude oír. Tu reflejo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Emma me explicó que la entidad, esa cosa que habitaba el espejo, era lo que algunos antiguos cultos llamaban un devoraforma, una criatura que imitaba rostros, recuerdos y cuerpos usando los reflejos como portales. Solo necesitaba que la vieras, que la reconocieras como tú. Había que cerrar ese vínculo, y la única forma era hacer el ritual inverso en el mismo lugar donde comenzó todo, el piso 7. Volvimos al edificio por última vez. Esta vez, Emma no estaba sola. Trajo a 2 personas más, una curandera mapuche y un viejo chamán boliviano que ni siquiera hablaba español. Prepararon todo con precisión milimétrica: velas negras, tierra de cementerio, espejos cubiertos y un cuenco con sangre de gallo. Todo debía hacerse entre las 3:00 y 3:33 am, el rango muerto, según ellos. Yo debía estar al centro, dentro de un círculo de sal y carbón, y debía llevar un espejo frente al pecho. Emma me lo advirtió. No importa lo que escuches o veas, no respondas, no hables, no mires fuera del espejo. A las 3:01 am, el departamento se congeló, literalmente. Nuestro aliento salía como vapor, las paredes sudaban, y entonces empezaron los golpes, desde dentro del espejo, como si alguien estuviera arañando el vidrio por el otro lado. A las 3:11 am, una figura apareció. No caminaba, flotaba. Tenía mi forma exacta, incluso vestía la misma ropa. Me miró desde el espejo y sonrió. «Devuélvemelo», dijo con mi voz. Las velas parpadearon. El chamán empezó a entonar una especie de canto profundo. El aire olía a hierro. Entonces mi reflejo gritó, un chillido agudo que rompió 3 espejos al instante. Intentó salir del vidrio. Se estrellaba contra él como una bestia. Yo aguanté. No hablé. No parpadeé. A las 3:33, justo en el segundo exacto, Emma gritó, «¡Ahora!», y rompió el espejo que llevaba en el pecho con una piedra de obsidiana. Todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me habían encontrado desmayado en la entrada del edificio. Nadie más apareció. Emma desapareció. Nunca más supe de ella. El departamento 704 fue sellado por orden municipal tras una denuncia anónima. Nadie ha vuelto a vivir allí. Yo me mudé lejos, a un lugar sin espejos. Pero aún hoy, cada cierto tiempo, cuando paso frente a un vidrio oscuro o una ventana sin cortinas, lo veo, mi otro yo, esperando, con la misma sonrisa, porque una vez que te ve, nunca deja de buscarte.